Si estás empezando a crear contenido y quieres convertir tus redes en un negocio real, te quiero mostrar los 3 errores que hace casi todo el mundo y que te van a hacer perder muchísimo tiempo. Yo los cometí todos y veo cómo se repiten semana a semana con todos los creadores que me escriben pidiéndome consejo. Después de haber subido más de 300 vídeos y de haber creado un negocio online desde cero, quiero compartírtelos para que tú no pases por esto. Este es el cuarto vídeo de mi serie Emprende en redes de 0 a 100. Una serie de vídeos en el cual vas a aprender desde cero y sin tener ni idea cómo crear un negocio online que sea sostenible y te haga vivir la vida que quieres vivir. Hola, soy Wada y llevo prácticamente 10 años creando contenido en YouTube. He montado mi negocio online desde cero, vivo ahora de esto y te quiero compartir los 3 errores para que no te pase como a mí al principio. Y el primer error es tratar a toda tu audiencia por igual. Este es probablemente el error más silencioso porque ni siquiera te das cuenta de que lo estás cometiendo. Algo que tienes que entender de internet es que mientras más personalizado sea el mensaje que mandes, más poderoso va a ser. Y sin embargo, la mayoría de creadores le habla a toda su audiencia como si fuera igual. Pero piénsalo, tu audiencia no es un bloque uniforme. En mi caso, por ejemplo, yo hablo de oportunidades internacionales y becas universitarias. Y me llegan desde perfiles de 15, 17 años que quieren estudiar en el extranjero por primera vez, hasta personas que a lo mejor tienen 45 y quieren hacer un doctorado después de una larga carrera. Entonces, ¿cómo le puedo hablar a las dos personas de la misma manera? Lo primero que yo hago, y algo que te enseñan en marketing, es crear lo que se llaman personas. Y básicamente es elegir a 3 perfiles ideales de tu audiencia y ponerles nombre, como si existieran de verdad. Por ejemplo, en mi caso he creado la persona de Sara, que tiene 22 años y quiere estudiar en el extranjero por primera vez. O Antonio, que tiene 45 años, tiene ya una familia, años de experiencia y quiere hacer un doctorado o posgrado en el extranjero. Y cuando hago un guión, lo primero que pienso es, vale, ¿este guión es para que lo vea Sara o para que lo vea Antonio? ¿Y qué otras dudas tendría Sara? ¿O cómo voy a hacer que este vídeo sea más interesante para Antonio? Y eso cambia completamente el contenido, porque estoy adaptándolo al tono, al mensaje, a los problemas y a las necesidades de cada audiencia específica que me sigue. Por ejemplo, en mi caso, no es lo mismo hablar de una persona que está empezando desde cero que a una persona que ya tiene experiencia profesional. Pero claro, en las redes sociales puedes hacer esto hasta cierto punto, pero donde verdaderamente brilla es cuando lo haces en los correos electrónicos. Como ya os dije en lecciones anteriores de esta serie de Emprende en redes, una de las cosas más importantes desde el principio, sin importar el tipo de contenido, es que empecéis a construir vuestra lista de correos para realmente poder controlar y poder obtener los contactos que os siguen en redes y que no se queden solamente a merced de un algoritmo. Y dentro de esta lista de contactos de personas que te siguen, lo más importante es la segmentación. Porque más que mandarle el mismo correo genérico a todo el mundo, vas a saber exactamente qué correo mandarle a qué persona dependiendo del punto en el que esté. Y aunque esto puede parecer muy confuso y raro, se puede hacer de manera súper sencilla con Brevo, que además de ser una plataforma increíble para creadores, está patrocinando este vídeo. Con Brevo puedes crear un formulario en el cual, además de pedirle a tu audiencia su correo electrónico, le haces una pregunta clave. En mi caso, por ejemplo, la pregunta es ¿qué quieres estudiar en el extranjero? Y dependiendo de lo que conteste esa persona, Brevo la etiqueta automáticamente y la pone en un grupo específico. Por ejemplo, automáticamente puedes hacer que esa persona esté etiquetada como persona que le interesa el máster y solamente va a recibir información específica sobre máster, cómo hacer sus candidaturas y cosas que le interesan de verdad. Mientras que si la persona me ha dicho que quiere estudiar un doctorado, le mando oportunidades específicas para doctorado. Esto es poderosísimo porque en vez de mandar un mensaje general que le llega a todo el mundo y no le ayuda, está mandando mensajes específicos que realmente se personalizan con la situación de tu audiencia. Y eso es lo que genera confianzas, fidelidad y al final ventas. Y todo esto lo puedes hacer sin saber nada de código directamente desde la plataforma de Brevo. Creas el formulario, pones las preguntas, configuras las etiquetas y listo. Brevo se encarga de segmentar toda tu audiencia por ti. Además, solamente por formar parte de mi comunidad, Brevo ha creado un descuento del 50% durante los 3 primeros meses en los planes Starter y Standard. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas aprovecharlo. Mil gracias a Brevo por haber patrocinado este vídeo. El segundo error que veo muchísimo entre nuevos creadores de contenido es copiar la estrategia de creadores que ya son muy grandes. Esto lo veo constantemente y es muy peligroso porque tú sientes que estás haciendo lo contrario, que estás haciendo algo que es muy inteligente y muy estratégico. Tu lógica puede ser de, vale, si a esta persona le está funcionando este contenido, a mí también me va a funcionar. Pero lo que no tienes en cuenta es que esta persona tiene ya mucho recorrido, tiene una audiencia que está fidelizada, tiene un equipo, tiene años de experiencia, entonces es imposible comparar cómo ese contenido le va
va a funcionar esa persona comparado contigo que estás empezando, no tienes la audiencia y todavía no tienes un equipo detrás que te apoye. Yo lo que te recomiendo es que en vez de invertir el tiempo en hacer un super mega vídeo copiando a un creador que tú piensas que va a funcionar el vídeo para ti, te dediques a hacer vídeos de manera más frecuente. No tiene que ser perfecto, pero vas a aprender así muchísimo más. Y además, si quieres ver la estrategia de un creador que tú admiras, no hay ningún problema, pero mucho más interesante también que veas sus vídeos del principio, que veas que el contenido que hacía cuando estaba empezando, porque ahí es cuando realmente está en la misma situación que tú estás ahora, no ahora que ya ha avanzado tanto que es muy difícil el que tú lo veas y puedas aplicar cosas que realmente te ayuden. Yo, como muchas otras personas, cuando empecé en redes sociales, lo primero que hacía era copiar a aquellas personas que admiraba. No lo hacía queriendo, pero simplemente era el contenido que me gustaba y quería hacer el mismo. Entonces estaba semanas y semanas creando solamente un vídeo que al final no me quedaba tan bien y tampoco funcionaba. Cuando cambié de mentalidad y empecé a hacer muchos vídeos, a lo mejor menos perfectos, pero mucha más cantidad que resonara conmigo, fue cuando realmente empecé a ver una diferencia entre crear una pieza de contenido que se parece un montón a mi creador favorito, a crear algo que resuena conmigo y que voy mejorando semana a semana. El tercer error es crear en muchas plataformas a la vez. Sé que puede dar mucho miedo y frustración al principio porque tú ves que tus creadores favoritos están en LinkedIn, en Instagram, en YouTube, en todos lados, pero no porque ellos estén en todas las redes significa que tú también tengas que hacerlo. Porque cuando estás empezando, tus recursos son muy limitados. Tu tiempo, tu energía, tu creatividad. Y si repartes eso entre 5 plataformas diferentes, vas a ser mediocre en todas. Mi consejo es que elijas una plataforma principal en la cual quieres poner todo tu esfuerzo y, como mucho cuando estás empezando, una plataforma secundaria si quieres reutilizar alguna pieza de contenido. Y la pregunta del millón puede ser, vale, ¿qué plataforma elijo? Pues yo empezaría pensando, ¿dónde está mi audiencia ideal? ¿Qué contenido consume? Y también, ¿qué es lo que a ti te da energía? ¿Qué tipo de contenido te gusta hacer? Porque al final, a largo plazo, lo único que vas a hacer de manera constante es algo que realmente estás disfrutando. Esto me parece clave porque muchas veces creamos contenido por inercia, porque tenemos que estar en esa plataforma, pero no hay ninguna obligación de estar donde está todo el mundo, sino donde realmente tú quieres estar y donde sientes que puedes crear mayor valor y que tu audiencia también está. Y lo bonito de centrarte en una plataforma solamente es que se crea una bola de nieve, porque como pones toda tu atención en una plataforma, es mucho más fácil que crezcas. Y cuando crezcas ya tienes una audiencia que, si en el futuro ya la controlas perfectamente, puedes crearte otras redes y ya empiezas no de cero, sino con toda la audiencia de una plataforma que puedes ir llevando a otra. Es por eso que no te estoy diciendo nunca tienes que tener más de una plataforma, pero al principio es mucho mejor que domines una y poco a poco te vayas expandiendo a otras si es lo que quieres. Yo, en mi caso particular, decidí empezar con YouTube porque era la red que más me gustaba, que más estaba viendo resultados y que además que veía que mi audiencia me estaba contestando. Entonces puse todo mi esfuerzo ahí, dejé Instagram de lado, aunque para mí era también interesante, y ya cuando empecé a crecer bastante, ya empecé a crear contenido en Instagram. Siento que si hubiera empezado desde el principio a crear contenido en 5 redes diferentes, me hubiera quemado antes de realmente pasar el punto en el cual empiezo a tener audiencia y a crear un negocio que realmente me permita vivir de esto. Si quieres ver mi video anterior sobre mi sistema de productividad para redes sociales, puedes verlo aquí abajo. Y si, aparte de los errores, quieres ver las 3 cosas que hubiera hecho desde el principio para crear mi negocio online, aquí tienes el vídeo cuando lo publiqué. Y recuerda que si quieres empezar a segmentar tu audiencia desde ya, abajo te dejo el link de Brevo. Muchas gracias por patrocinar este vídeo.